Soy el doctor Mariano Rosselló Gallá, soy andrólogo y experto en medicina sexual y me dedico a resolver los problemas de pacientes y de parejas de la índole sexual. ¿Cómo es el procedimiento habitual de diagnóstico de la disfunción eréctil? Es muy buena pregunta, el diagnóstico es fundamental. Es necesario realizar un diagnóstico acertado, de una manera rápida y que sea de una manera indolora, poco traumática. Los pacientes que sufren de disfunción eréctil vienen muy preocupados, vienen afectados desde el punto de vista psicógeno, habitualmente tienen factores de riesgo como pueden ser malos hábitos higiénico-dietéticos, sobrepeso, hipertensión, diabetes, y es necesario realizar un diagnóstico de una manera rápida y sobre todo acertada, porque será la única forma de poder ofrecer la solución adecuada a cada paciente. ¿Cómo te gustaría que llegaran tus pacientes a la consulta? Es muy importante que no perdamos tiempo, que el paciente que viene a primera visita y sabe que tiene un problema de disfunción eréctil ya venga con un análisis de sangre y orina completo, ya venga con unos cuestionarios de psicoevaluación. Y esto es tan fácil como ponerse en contacto con nosotros previamente y comentar su problema para que nosotros le podamos facilitar el hecho de que se haga todas estas pruebas. Porque en definitiva, habitualmente los pacientes han tardado meses o años en buscar una solución y si queremos proporcionarles un diagnóstico certero, esas pruebas habitualmente tardan más de 10 a 15, 20 días y en ocasiones esos 10, 15 o 20 días son cruciales y debemos intentar ahorrárselos al paciente para llegar al diagnóstico certero y proponerle un tratamiento adecuado. Con lo cual yo creo que el contacto previo a venir a la consulta presencial es importante para vehiculizar las pruebas que le vayamos a pedir a ese paciente. Cuando un paciente llega a la consulta con problemas de erección, ¿qué pruebas le hacéis? Habitualmente una primera visita no dura menos de 30-35 minutos y debemos hacer una historia clínica global del paciente. ¿Qué ha sucedido antes de tener el problema y cómo era su vida sexual antes de que debutara el problema? Y luego ver qué es lo que está sucediendo a partir del momento que su función eréctil empieza a perder calidad. Se hace una analítica, habitualmente pidiendo analítica de hormonas completa, sangre y orina para ver colesteroles, triglicéridos, dislipidemias, un anamnesis muy importante a nivel psicógeno para entender qué es lo que pueda estar sucediendo a nivel de la psique y en función de eso podemos decidir si es necesario realizar algún tipo de prueba diagnóstica más específica, como podría ser la ecografía dinámica de alta resolución de pene. ¿En qué consiste una ecografía de pene? Una ecografía de alta resolución dinámica de pene consiste en evaluar cómo se comporta la sangre que entra dentro de los cuerpos cavernosos del pene, las dos estructuras que tiene a lo largo y ancho el miembro por la parte superior, cuerpo cavernoso derecho, cuerpo cavernoso izquierdo, y entender cómo la sangre fluye a través del pene y por qué no está llegando la suficiente cantidad para obtener una erección. La ecografía, que es totalmente indolora, consiste en un primer momento hacer una ecografía basal con el pene en flacidez para ver qué sucede con esa sangre que debería estar llegando en una cantidad mínima para mantener el miembro caliente, igual que mantiene la circulación en los dedos, en el pene tenemos que tener una circulación basal y luego provocamos una erección inyectando una medicación en el cuerpo cavernoso que no duele apenas, es menos que el pinchazo de un mosquito, nos gusta decir, dolor de 0 a 10, 2 sobre 3, suelen decir los pacientes, para provocar que haya un aporte sanguíneo al pene y ver cómo se comporta esa sangre a la hora de intentar conseguir una erección. Es clave entender qué sucede a nivel hemodinámico dentro del pene para comprender por qué esa persona está sufriendo una disfunción eréctil. ¿Cuándo se suelen hacer? Las ecografías de pene no se suelen hacer en la primera visita, lo que se suele hacer primero es una anamnesis, análisis de sangre y orina, efectuar una identificación de los factores de riesgo, hacer alguna prueba con medicación y si esas pruebas con medicación, siempre y cuando estén indicadas, no dan una respuesta suficientemente positiva, es cuando uno puede plantearse realizar la ecografía de pene. Sí que es verdad que en pacientes pluripatológicos, como pueden ser los diabéticos, hipertensos, que ya están polimedicados, que ya toman medicación para bajar la presión arterial, por ejemplo, puede ser una prueba que se pida ya en la primera visita para llegar a un diagnóstico lo más rápido posible para no hacer perder tiempo al paciente en conseguir una solución. ¿Para qué sirve una ecografía de pene? Bueno, básicamente la ecografía nos acierta o nos dice de una manera muy certera
¿por qué no está llegando sangre al pene? Hay muchos pacientes que dicen que con la medicación consiguen mejor erección, pero es insuficiente para penetrar. Con la ecografía de pene, viendo qué es lo que sucede a nivel vascular dentro del miembro y cómo están interconectadas las arterias cavernosas, podemos esclarecer y dar respuesta a por qué la medicación no puede conseguir una erección. Y también nos puede indicar qué tipo de tratamiento es más conveniente a la hora de escoger una medicación o una terapia tópica o una terapia intracavernosa. Y en último caso, cuando nosotros evidenciamos que en la ecografía dinámica de alta resolución no hay un aporte sanguíneo suficiente y preveemos que no lo va a poder haber porque encontramos hallazgos que son patológicos, la prótesis de pene es la solución definitiva. Ante la pregunta, para resumir, diría que la ecografía nos da el diagnóstico certero para ofrecer la solución más adecuada al paciente que tenemos delante. Antes de poner una prótesis de pene, ¿qué pruebas haces a tus pacientes para ver si son aptos? Normalmente los pacientes pasan por un protocolo diagnóstico. Hay que trabajar con protocolos y de una manera dinámica y ágil. No debemos hacer perder tiempo a los pacientes. Habitualmente recibimos pacientes que ya han perdido meses e incluso años en no conseguir buenas erecciones. Entonces necesitamos redondear el diagnóstico y de esa manera podremos ofrecer resoluciones. ¿Qué solemos hacer? Análisis de sangre y orina completos, batería de cuestionarios psicosexuales para ver cómo está ese paciente a nivel psicosexual y cómo está su pareja si la tiene, y habitualmente ningún paciente llega a nuestra mesa de quirófano sin haberse hecho una ecografía, porque solamente haciendo la ecografía sabemos lo que nos vamos a poder encontrar dentro de los cuerpos cavernosos y podremos optar por la técnica quirúrgica más adecuada. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse un paciente después de ponerse una prótesis de pene? Habitualmente, si el postoperatorio es liviano y cómodo, como en la mayoría de los casos, un paciente puede estar funcionando en cuanto a su vida sexual entre las 4 a 6 semanas. Es verdad que hay pacientes que en menos de 3 semanas ya están activos, pero también hay pacientes que entre 6 y 8 semanas tardan hasta poder empezar a utilizar la prótesis. De cara a la vida normal, normalmente en menos de 4 o 5 días se reanudan actividades de vida diarias siempre y cuando no incluya grandes esfuerzos. ¿Qué le aconsejarías a un paciente que está indeciso de implantarse una prótesis de pene? Es comprensible que haya pacientes que le tengan miedo al implante, le tengan miedo a hablar de disfunción eréctil. En primer lugar, les decimos que hablen con su pareja, que se comuniquen, que comenten el problema, porque eso les ayudará a buscar la solución. El paciente que en concreto tiene la indecisión a la hora de ponerse un implante, le solemos proporcionar la oportunidad de hablar con un paciente que ya ha pasado por ese proceso para que le pueda explicar cómo fue que él llegó a tomar la decisión de ponerse un implante de prótesis de pene y cómo es la vida una vez puesto el implante. Muchas veces ponemos el ejemplo de la prótesis de cadera. Los pacientes que se han puesto una prótesis de cadera en un porcentaje importantísimo se hubieran puesto la prótesis de cadera antes de saber que el resultado iba a ser tan beneficioso. Muchas veces los pacientes por tabú, por preocupación, no quieren consultar o le tienen miedo al implante y hace falta desmitificar los problemas que puedan pensar que realmente no existen. Por lo tanto, yo creo que el paciente que tiene miedo o tiene indecisión de cara al implante lo que debe hacer es informarse con expertos en la materia y con médicos que estemos acostumbrados a implantar las prótesis de pene. ¿Qué cuidados necesita un paciente tras la implantación de una prótesis de pene? Los cuidados postoperatorios son muy importantes, pero yo primero daría un paso atrás y hablaría de los preoperatorios. Es decir, hay que preparar al paciente previo al implante para que entienda qué es lo que le vamos a hacer y todos los pasos que van a venir después. Un paciente bien informado es un paciente que confía en el proceso que se le va a llevar a cabo. Si no hemos informado de cómo va a ser el postoperatorio, de la necesidad de hacer curas diarias durante al menos 7 días, de la necesidad de toma de antibiótico antes de la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía entre 7 a 10 días, y la toma de analgesia para que no tenga dolor, si el paciente esto no se le ha explicado anterior al implante, puede ser que sea una novedad o una sorpresa. Y es importante que el paciente esté informado. Lo recalco porque muchas veces las complicaciones postquirúrgicas son por falta de comunicación entre el médico y el paciente en cuanto a los cuidados que debe llevar a cabo.
Solemos recomendar, lo primero, el reposo relativo, es decir, los primeros días a las 24 horas se da al paciente de alta y en su casa pues que tenga un reposo relativo, sin grandes esfuerzos, sin grandes caminatas, pero sí que puede bajar a comprar el pan si lo necesita al día siguiente a las 48 horas sin ningún problema. Debe tomar medicación, tanto analgésica como antibiótica, que la pautamos en el informe de alta, y curas diarias de la herida quirúrgica con gasa y betadine y cambio del apósito. Los pacientes después de la cirugía a las 24 horas se pueden duchar, no hay ningún problema, y pueden llevar una vida relativamente normal con el reposo relativo que he comentado. De cara a actividades de vida diaria como puede ser ejercicios si están apuntados al gimnasio, pues normalmente recomendamos entre 3 y 6 semanas de reactivación deportiva. ¿Cómo acompañáis a un paciente con una prótesis de pene después de la cirugía? Nosotros nos caracterizamos por acompañar al paciente antes, durante y después del implante de una manera muy directa. Hoy por hoy las nuevas tecnologías nos permiten estar en contacto directo varias veces al día en el postoperatorio inmediato. Y eso es muy importante porque eso evita las complicaciones. El hecho de poder conocer si el paciente tiene más o menos dolor, más o menos temperatura, si tiene fiebre, si se encuentra más molesto en cuanto a algún tipo de dolor en una zona en concreto, nos puede adelantar que hay algún problema y poder actuar sobre él de una manera precoz y evitar que la complicación sea mayor. Habitualmente, los pacientes de prótesis de pene no tienen complicaciones, con lo cual eso es una garantía, una tranquilidad para los futuros pacientes el explicarles que vamos a estar pendientes de ellos. Muchas veces ponemos a los pacientes en contacto con pacientes tutores, pacientes que se prestan, habiéndose puesto una prótesis de pene, a guiar a sus próximos colegas, por decirlo de una manera, en cómo va a ser el proceso para darles tranquilidad y confianza en todo lo que conlleva la cirugía de la prótesis de pene. ¿Cuál es vuestra recomendación personal para aquellos pacientes que tienen problemas de erección? Que no lo dejen pasar, que no esperen. Cuando una persona durante más de un mes a mes y medio, 2 meses, tiene algún problema de disfunción sexual, que acuda al especialista, que acuda a alguien que esté habituado a tratar este tipo de problemas porque tienen solución. El problema que nos encontramos muchas veces son pacientes que, ya sea por no tener la confianza suficiente con su médico de cabecera, no tener la confianza suficiente con su pareja o simplemente por una intromisión propia de ese paciente, dejan pasar meses y años hasta buscar una solución. Y hoy por hoy la disfunción eréctil y en concreto los problemas de erección tienen solución. ¿Cómo les cambia la vida a tus pacientes después de conocer que hay un diagnóstico y que existe una solución? Los pacientes entran preocupados, tímidos, con pocas ganas de comentar lo que les sucede y habitualmente cuando llegamos a un diagnóstico certero salen agradecidos, después de haber dado vueltas, meses, años de no disfrutar de su vida sexual, saber por qué no están funcionando y que su problema tiene solución. Yo creo que la palabra es agradecimiento. Agradecimiento y también frustración en muchas ocasiones por haber perdido el tiempo y el dinero en terapias que no les han servido para nada y que desgraciadamente han incrementado su frustración de cara a su vida sexual. O sea que yo creo que la palabra es que salen agradecidos y luego necesitan de un periodo de asimilación para llevar a cabo el tratamiento que les proponemos, y si el tratamiento médico-terapéutico que les proponemos no es suficientemente resolutivo, el implante es la solución definitiva a su problema. La palabra es agradecimiento.